Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, en el dial 106.5 FM, semana de celebración. Para nosotros, ustedes ya sabrán, cumplimos 25 años este 21 de septiembre. El 21 de septiembre del año 95 nos inauguramos como radio y hemos tenido 25 años de gran y arduo trabajo de parte de todos los trabajadores y, por supuesto, de Mariela Viteri, mi mamá, que ha sido una de las cabezas y la cabeza más importante para que este proyecto siga adelante. Son las 6:06 de la tarde, jueves 24 de septiembre. Recuerden que todas las entrevistas las pueden ver en todas nuestras plataformas web, por supuesto. Ya saben, en Twitter, en Facebook, en Instagram se quedan colgadas y en www.marielatv.com y encuentran revista Mariela News, que es la edición de esta semana. Hoy día estaremos con el abogado Alberto Franco, pero antes de empezar la entrevista, les recuerdo que Análisis en tiempos de coronavirus llega gracias al auspicio del UTEC, en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Tenemos un firme compromiso con la excelencia, ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continua. Hemos formado muchos líderes que hoy desde la empresa público-privada y desde el emprendimiento generan desarrollo en el país y en el mundo. Visítanos en www.utec.edu.es, UTEC, poder lograrlo. Abogado Alberto Franco, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo, muy gentil por haberme invitado. Bueno, abogado, entenderá que en este momento en el país están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. 5 oficiales de las Fuerzas Armadas están siendo juzgados o procesados por la Fiscalía por la muerte de 3 personas en el 30S. Alexis Mera está yendo rumbo a la cárcel. María Ángeles Duarte está en la Embajada Argentina en Quito. Tenemos un ex presidente, como es Rafael Correa, que está prófugo de la justicia. Tenemos más de 60 legisladores con casos de corrupción activos en este momento, y tenemos a varias familias importantes de las mafias ecuatorianas, ustedes sabrán los nombres, también fugadas del país. Un ambiente bastante inestable viendo ya las presidenciales de febrero de 2021. Si tuviera que escribir un título o un prólogo para lo que serán las próximas elecciones, ¿cómo lo comentaría o lo describiría usted? Yo diría que el Ecuador es el país de Macondo. Es el país de lo increíble. De lo increíble. Tenemos legisladores que manejan la mesa de fiscalización y que a su vez son fiscalizados por problemas de orden penal. Tenemos un expresidente que habló de honestidad, de quemarse las manos si se había tomado 25 centavos, y resulta que ahorita está condenado por sobornos. Y atrás se le viene en cola un pilo de juicios más por problemas con los chinos, por problemas con contratos, por problemas de cosas mal hechas. Un vicepresidente preso con doble condena, altos exfuncionarios del régimen anterior, refugiados diciendo que son perseguidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del ISFA, 600, 800 millones de dólares robados de la manera más inmisericordia. El problema está en que donde quiera que usted ponga el dedo, Ricardo, por ahí salta, digámoslo de buenas palabras, salta pus, por no decir otra cosa. Así es. Y extendiéndonos sobre el ISFA, como usted dijo, pues más de 800 millones que al parecer se han extraviado, por no decir otra cosa, y podría costarle la jubilación a varios policías. ¿Cómo ve o cómo conllevaríamos como país, sabiendo todos los casos de corrupción que han ocurrido, empezando desde las fundas de cadáveres en abril, en el pico del coronavirus? Parece que no hay un fin. ¿Usted cree que recurre la situación, que va a seguir recurriendo a este nivel o a este volumen, o cree usted que apenas se están destapando las cosas que han venido del pasado? Se están destapando. Yo diría que estamos en proceso de que se terminen de destapar. El problema básico es de que tenemos una generación de gente
que fue formada fuera de los cánones de control de valores y de moralidad. Una generación que fue cultivada a partir del deseo de la creación de proletariados profesionales, que son las máximas operativas que maneja el comunismo internacional. Y dentro de esto, uno de los elementos esenciales es romper el sentido de nacionalidad, romper el sentido cívico y romper el sentido del respeto. El respeto al valor humano, el respeto al derecho ajeno. Todo eso se rompe a partir de 1973-74, sí, que comienza esta gran escalada, y aquí tenemos el fruto, 38 o 40 años más tarde, gente amoral, no hablemos de inmoral, gente amoral, estructurada, sin valores, que no les importa hacer lo que sea con tal de obtener dinero, comodidad, poder y ejercerlos. Usted dice que desde el 74 empezó pues todas estas situaciones. Desde el 74, no hablemos del año, pero hablemos de con quién empezó y con quién terminó una temporada primaveral, por así decirlo, y empieza el otoño de la corrupción. El tema arranca desde esa época, se lo digo porque en esa época es cuando se inicia la toma de la educación por parte de los partidos de extrema izquierda. Y dentro de la configuración de la creación de la estructura comunista, se encuentran estas premisas. Sí. Romper el sentido de patria, romper el sentido de unidad, romper el sentido cívico, crear un proletariado profesional a efectos de que esa gente, desesperada por no tener una base teórica profesional firme, se vuelquen en contra del sistema, dando como resultado lo que ellos llaman una revolución. Así es. Pero qué interesante sería o llegar a la comparación, y usted, abogado, sé que lo va a poder hacer perfectamente, de si nos preguntamos por qué, si vemos arriba a los norteamericanos o vemos a los países noreuropeos, escandinavos, es interesante cómo se puede manejar independientemente de las elecciones de candidatos, sean de derecha, sean de izquierda, sean liberales, sean conservadores, cómo diferencian dos cosas a los candidatos o a los servidores públicos de esos países con los servidores públicos latinoamericanos, o al menos desde mi perspectiva, las dos cosas que lo más de la diferencia. La primera, que llegan al poder no para hacerse los vacancitos o para decir, llegué al poder, voy a ganar beneficios con el poder, no, llegan a servir en el poder. Por si no saben, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, cuando tú eres servidor público, tú no es que vives en tu casa y persigues un sueldo millonario o tienes posibilidades de entrar a manos de cajas chicas, no. Tú vas a un hotel, que yo me acuerdo que alguien me dijo que era tipo una cárcel, no es tan feo, te separas de tu familia, puedes llevar a tu familia, pero es bastante incómodo porque es como un cuartito de hotel, y tú vas y ahí mismo es el Congreso, ahí mismo tú manejas las cosas, tú estás ahí para servir al poder. Y otra cosa, una segunda cosa que se podría manifestar es que, por ejemplo, se manejan, independientemente de la derecha o izquierda, las izquierdas escandinavas o las izquierdas, por ejemplo, si hablamos de un partido demócrata izquierdista con Bernie Sanders, con Biden o con Alexandria Ocasio-Cortez, no hablamos de una izquierda rancia que es estatizadora, que va en contra de la libertad de expresión, o que simplemente con líderes megalómanos y populistas que quieren pues entrar en la cabeza de la gente y hacerles creer con un romanticismo, con un poema, que la sociedad o la manera en que se maneja un gobierno es correcto. ¿Por qué las personas de izquierda, las personas que apoyan a estos líderes populistas latinoamericanos no se hacen esa pregunta? No se hacen esa pregunta de por qué las izquierdas de un lugar que no sea Latinoamérica o Centroamérica pueden ser tan diferentes y pueden ser tan democráticas como no lo son acá. Es sencillo. Dentro de lo que es la instauración de los regímenes de izquierda, tenemos dos vías.
la vía bolchevique y la vía manchevique. Sí. La vía bolchevique fue la que siguió Rusia, contagió a Cuba, contagió a China. Sí. ¿Ok? La vía manchevique, que fue la que originalmente manejó León Tolstoy, que manejó el revolucionario que mataron en México por orden de Stalin, se me fue el nombre en este momento. Esa vía es una vía que sostiene que se tiene que llegar al cambio de la sociedad a través del desarrollo de la misma sociedad. En cambio, que la vía bolchevique mantiene que primero tiene que tomarse el poder de mano de los grupos de trabajadores, de campesinos y de estudiantes a efectos de instaurar ese cambio de arriba hacia abajo. Así El uno es de abajo hacia arriba, que es lo que se llama la socialdemocracia, y el otro es el comunismo bolchevique normal, tradicional, que ya en este momento no podemos decir que sea revolucionario porque tiene 100 años de existencia real. Sí, interesante también recalcar que cuando usted dijo en la entrevista pasada que el izquierdismo fue, por así decirlo, un amor o un idilio de juventud, también me puse a pensar entonces la derecha que ha sido promovida en Latinoamérica es la salvación, es la perfección, es la manera de cómo se va a llenar un país. Si es que sí o no, no lo sé, que la gente lo juzgue, pero al menos no se ha demostrado en los gobiernos. Entonces, ¿cuál es realmente, o qué es lo que realmente buscamos? Estamos en esta monotonía incesante de que cada 4 años un opositor de derecha lo hace mal, después viene uno de izquierda, un populista que ilusiona a la gente, después se quejan de la corrupción, vienen de derecha. La misma monotonía la ha vivido el Ecuador, la misma monotonía la ha vivido Bolivia, la misma monotonía la vivió la Argentina. ¿Cómo acabamos con esto? ¿Qué es lo que realmente busca un país? Como lo hicieron en Chile, establecieron políticas de Estado que se manejaron como políticas de Estado. Gobierne quien gobierne, izquierda o derecha, porque además tenemos que tener en consideración de que realmente en los actuales momentos esta división de izquierda y derecha como que progresivamente va convirtiéndose en anodina porque poco a poco tienen que desaparecer los condicionamientos de orden social y de orden económico si es que tú creas políticas de Estado. Al crear políticas de Estado, generas un comportamiento social, económico, que te lleva hacia lograr mejoras de condición de vida de los que están en la extrema pobreza, en la pobreza, clase media y clase alta. Tratando siempre de que clase alta baje un poco en sus ingresos sin convertirlos en pobres, porque eso es lo peor que puede querer un Estado. Querer manejar las cosas dañando a alguien para disque beneficiar a otros, y las cosas no funcionan así. Tienen que ser con políticas de Estado que permitan la producción, la libertad de producción, manejar el capital, pero dejar que el capital sea manejado por la empresa privada, pero con controles. No con controles de quitarlo, sino con limitaciones. Porque si no hay limitaciones al manejo del capital o al manejo del poder del capital, tenemos una quiebra bancaria como la del Ecuador del año 2000. ¿Qué país latinoamericano usted salvaría, o no salvaría, pero tomaría como ejemplo, o algún líder latinoamericano que tomaría como ejemplo para las próximas generaciones de líderes en el continente latinoamericano y centroamericano? Realmente tengo que decirte que esa pregunta no me es posible contestártela en este momento. No creo que tengamos un líder latinoamericano que en este momento, aparte del discurso, haya logrado un resultado real. Aparte del discurso. ¿Y cuál es el discurso, o cómo usted cree que estos discursos llegan tan, por así decirlo, al corazón de la gente? ¿Por qué cree usted que un político, poniendo en un esquema ilógico, como usted me acaba de decir, un esquema que no puede funcionar independientemente de la ideología, cómo puede convencer
a un asilo que les estés ofreciendo a la ciudadanía no tenga mucha lógica en papel? Porque explotan las emotividades de los pueblos. ¿Cuáles son las emotividades que mueven los pueblos latinoamericanos? El pueblo latinoamericano permanentemente busca tres cosas, que aquí ya la han usado algunos candidatos, bien usados, mal usados, etc. Pan, techo y empleo. ¿Qué es lo que busca la gente? Otro lo dijo como jama, caleta y camello. En definitiva es lo mismo. Así es. Lo que se hacen es copiarse el eslogan. Pero en el fondo es eso. Entonces explotan la emotividad popular que busca eso, que anhela eso. Porque no es de que la gente quiere, se vota a hacer un asalto porque nació malo. No, la gente se vota a hacer un asalto porque no tiene otro trabajo que hacer. Así de sencillo. Entonces explotan esa emotividad, le ofrecen a la gente darle eso y simple y llanamente se dejan arrastrar. Abogado, preguntarle, pues, ya entrando un poquito a la política ecuatoriana, uno de los temas que más me llama la atención ahora es la situación de María Ángeles Duarte, que ella fue condenada por el caso Sobornos como coautora de delito de cohecho agravado a 8 años de prisión. Y en este momento ella tiene dos alternativas. Ella en este momento está en la Embajada Argentina en Quito y tiene dos opciones, o quedarse en la embajada o cumplir su condena, y parece que estaba pidiendo, si mal no estoy leyendo, un tipo de salvoconducto. No sé para qué, usted me podría explicar, y no entendería por qué pediría un salvoconducto si es que tiene cadena que cumplir. ¿Cómo se maneja en el ámbito de la popularidad, me refiero yo en este caso, y hablando de los porcentajes que podría manejar Arauz y Rabascal para las próximas elecciones, cómo estas situaciones de políticos, de expolíticos de Alianza País, que indiferentemente de la camiseta que se pongan, yo creo que se puede notar en su pecho tatuado, que son del movimiento, que son correístas, cómo esto podría perjudicar la credibilidad que se le podría tener al Partido Centro Democrático, que ahora se ha pintado de verde? A ver, la pregunta suya tiene varias partes. Empecemos por la situación legal de María Ángeles Duarte. Sí. María Ángeles Duarte, al haber ingresado bajo la opción de protección de la Embajada Argentina, la Embajada Argentina, si es que ha recibido la solicitud de asilo y la Embajada Argentina la ha tramitado como tal, y el gobierno argentino le llega a conceder el asilo político a María Ángeles Duarte, lógico, tiene que pedir el salvoconducto para que se pueda trasladar desde la Embajada Argentina hasta el avión o el medio de transporte que la saque del país. El gobierno ecuatoriano tiene que dar ese salvoconducto, y que yo creo que si se lo piden no lo va a negar, porque la costumbre del Ecuador es normalmente respetar los asilos territoriales. Excepción hecha con el caso de Assange, porque Assange no fue realmente un caso de asilo real, sino que fue un caso usado políticamente por el gobierno anterior para tratar de insertarse en la discusión mundial. Pero ese es otro tema. ¿De qué manera podría afectar el caso de María Ángeles Duarte o de los demás sentenciados? La gente que pudo verse afectada, que pudo haberse visto que eso le quitaba la confianza en el movimiento de Correa, todos ya están totalmente conscientes del tema. Hay muy poca gente que podría en este momento recibir algún tipo de influencia a partir de la condición de estas personas. El resto que le queda a Arauz es gente que, por más que le enseñes pruebas o por más que le entregues lo que le tengas que entregar, van a seguir siendo correístas. Abogado, el voto duro. Abogado, usted en las próximas elecciones, ¿por quién va a votar? Cuando hayan los candidatos podremos saber por quién.
¿Va a votar por Andrés Arauz? No, No. no. Entonces estamos entre Guillermo Lasso y Pachacuti, podríamos decir. No, tienes la Izquierda Democrática, tienes el Coronel Gutiérrez, Sí. tienes Guillermo Lasso, tienes algunas opciones. A eso quería que vaya. Sobre las demás opciones, en la papeleta se están bajando varios binomios. Yo me pregunto, con el abogado Clemente Pérez estuvimos aquí hace unos días, lo nombro muchas veces, se me quedaron varias cosas de esa entrevista. Él me dijo, sin ningún tipo de remordimientos, a quién iba a apoyar. Y no era uno de los 3 candidatos que van a estar en el podio de las elecciones, si es que hacemos un pensamiento rápido de lo que serían las encuestas. Tenemos a Arauz, a Pachacuti, ya creo, como los 3 favoritos. No sé si habrá un cuarto que podría superar a uno de estos 3. Pero a mí me parece, pues, Clemente Pérez dijo en esta entrevista que iba a votar a uno de estos candidatos regados, no me acuerdo exactamente el nombre, pero candidatos que llegan al 2 o al 3%. ¿Usted es de las personas que pensaría que las personas o que los políticos, independientemente del partido, independientemente del porcentaje, independientemente del compromiso, tienen el derecho a entrar en la papeleta para dar sus ideas, para entrar a un debate, o es de los que cree que deberían haber 2, 3 o 4 partidos al máximo y que el resto simplemente es una ridiculez? Mire, yo creo que la llamada primera vuelta es realmente una gran primaria, en donde tercian todos los que pueden y todos los que quieren para aportar con sus ideas, para aportar con sus creencias, para aportar. De ahí, pues, luego de que pasamos el sedazo, quedan los que tienen más votación y que realmente constituyen las 2 más grandes minorías que quedan para terciar en una segunda vuelta, o sea, en la verdadera elección. Yo sí creo de que debe participar cualquiera. O sea, ¿usted creería que, o usted votaría por un candidato que tiene 1 o 2% en encuestas serias? Sí, por supuesto. Si es que coincido con el pensamiento de él, luego de analizar su plan de gobierno y su planteamiento de gobierno. ¿En qué caso o en qué situación, hablando pues ya hipotéticamente, que Guillermo Lasso y Andrés Arauz, pongámosle, llegasen a una segunda vuelta, hablamos del voto fuerte, usted lo acaba de mencionar. Yo me animaría a decir que un gran porcentaje de los votantes de Guillermo Lasso, sea en primera, o yo creo que más en una segunda vuelta, si llegase a alcanzar esa segunda vuelta. Yo me animaría a decir que un gran porcentaje sería más bien por oposición a Andrés Arauz o al partido de Correa que por real convicción hacia el partido, creo, hacia el partido de Guillermo Lasso, y más aún sabiendo la alianza que hay en el Partido Social Cristiano, porque tú podrías votar por Guillermo Lasso, pero podrías rayar todo Partido Social Cristiano. Y ya cuando estemos en el poder y cuando los puestos en la cancha están en su lugar, pues yo no creo que los asambleístas del Partido Social Cristiano van a ser 100% benévolos en una suposición que llegue Lasso al poder. ¿Cómo puede perjudicar, y si es que hay registro histórico de algo similar en el país, por favor, díganoslo, abogado Alberto Franco, de un presidente que haya ganado más bien no por popularidad total y creencias en sus ideas, sino más bien por para algunos, el desastre de combatiente o de adversario que tendría al frente en una segunda vuelta? A ver, en la historia nacional se han dado elecciones en las que la gran afluencia de votos de un candidato provienen precisamente de no querer que el contrario a ese candidato llegue al poder. Clarísimo. Ese fue el caso en el cual perdió la primera elección Bucarán, en el cual ganó León Febres Cordero,
Mucha gente no votó por León porque realmente era de sus simpatías el Partido Social Cristiano, sino porque no querían que el otro candidato gane, puesto que se habían difundido una serie de creencias en torno a Rodrigo Borja. Y dicho y hecho, así ocurrió. Mucha gente que incluso no estaba alineada con la derecha terminó votando por León. ¿Que fue un buen presidente? Fue un buen presidente, eso es otra cosa. Pero, y yo pienso que en esta ocasión, con Guillermo Lasso, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Usted cree que Lasso podría ser un buen presidente? Dejémoslo que venga el tiempo. Nunca puedes predecir de que alguien va a ser bueno o malo si no lo has dejado ver que cocine primero el primer pastel. ¿Y antes de que León Febres Cordero cocine, usted imaginó que podría ser un buen presidente? Yo había tenido una relación personal, nunca fui su amigo íntimo, pero como periodista lo había tratado mucho, conocía de sus realizaciones, conocía de sus cuestiones y de su forma de ser. Entonces, en una instancia en que en el Ecuador se estaba terminando de salir de una serie de dictaduras, pienso yo de que era el momento apropiado de que entre una persona fuerte a tratar de armar o a continuar el rearme de un país que no terminaba de armarse todavía y que había sufrido el trauma de la muerte de su presidente, ¿no? Así es. Abogado, para terminar, ya nos quedan pocos minutitos. Usted es docente y me gustaría preguntarle y saber su opinión. Se están haciendo o se están llevando protocolos en la ciudad de Guayaquil y en Quito para la reactivación de las clases presenciales en 4 o 5 colegios, me parece, aquí en Guayaquil, y en Quito no estoy seguro. ¿En cuántos cree que ya es hora de volver a las clases presenciales en colegios y en universidades? No. No. Y le digo clara y terminantemente que no, y por una razón específica. La gente, muchas áreas de personas piensan que el tema del virus se acabó. Entonces, andan sin mascarilla, no se preocupan del lavado de manos, de estas cosas tan triviales de las que nos han venido hablando 8 meses, todos los días, 10 veces al día. Se olvidan y simple y llanamente la prueba de que eso está pasando está en que no habiendo rebrote, no hay rebrote en Guayaquil, pero hay un ligero incremento permanente de casos. Y eso es producto del descuido. ¿Cuándo, si podemos vaticinar, llevándonos, pues, cabe recalcar o que la gente lo entienda, y si es que la gente está escuchando, pues, aún mejor para que tomen conciencia que la vacuna o que el presidente estadounidense o con los virólogos estadounidenses digan que la vacuna va a salir en diciembre o enero, que salga, que se fabrique y que ya se lleve a cabo pues su primera manufacturación a grandes escalas, no significa que vaya a llegar a países latinoamericanos inmediatamente. Varios virólogos, incluso el mismo Bill Gates, que es una de las personas más influyentes y más adineradas del mundo, dice que la vacuna podría llegar a los países pobres, póngase así, países de tercer mundo, o países latinoamericanos como el Ecuador, qué pena decirlo, podría llegar a finales del próximo año o en el tercer trimestre del próximo año. ¿De qué estamos hablando entonces, abogado Franco? ¿Cree usted que en esta desconfianza ante el COVID y en esta situación en que a la gente ya no le importa, podríamos vivir un rebrote realmente masivo, teniendo en cuenta lo que están viviendo nuestros vecinos Perú y Colombia como quinto y sexto país con más contagios de COVID? Rebrote masivo no, porque de todas maneras dentro de ese 20% de irresponsables que no manejan el cuidado, hay un 80% de personas que sí manejan el cuidado. Entonces, si bien es cierto, podría darse el caso de incremento de enfermos o de contagiados, pero no vamos a llegar nunca a los niveles de marzo de este año. Primera cosa. Segunda cosa, hay varias vacunas en proceso. La vacuna de los Estados Unidos se pronostica para noviembre. La vacuna de Oxford y AstraZeneca se pronostica para fines de noviembre.
Pero hay una serie de circunstancias muy interesantes. Están en procesos de prefabricación, la de AstraZeneca con Oxford, tanto en México cuanto en Argentina. Entonces, aquí estamos hablando de 260 millones de dosis de vacunas que van a ser distribuidas, en donde la Fundación Slim incluso está participando y participan algunos gobiernos. Ya se anunció la vacuna de Johnson & Johnson, que entró a su tercera fase. Hay 2 vacunas chinas y los chinos quieren ganar la carrera. Quieren vender el remedio del daño que ellos mismos causaron. Y todo esto hace prever de que va a haber una carrera mercantil en torno a la vacuna. Abogado, sí, continúe, por favor. Y cuando hay una carrera mercantil, las cosas se vuelven rápidas. Abogado, para terminar, 2 preguntitas. La primera, ¿confiaría en una vacuna china o rusa que llegue al Ecuador? Si es que la califica la Organización Mundial de la Salud, sí. Qué bueno que me conteste esa pregunta, porque la segunda era sobre qué acciones legales podrían tomar los países. Pongámonos en una situación, en una suposición de que el coronavirus se ha acabado y que estamos pues analizando o recalculando qué es lo que realmente pasó. Yo, abogado, personalmente, la OMS pues me parece que ha fracasado en lo que ha sido manejar el coronavirus, porque sí, China ocasionó este virus, pero la OMS lo ha alcahueteado, y yo no estoy hablando por hablar, esto está documentado. Países surasiáticos comunicaron en noviembre del año pasado a la OMS lo que estaba pasando en Wuhan, hicieron caso omiso, porque al parecer el burócrata Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, no sé si es que es amigo o es confidente o terrateniente en los puestos de la OMS de Xi Jinping y de la burocracia china. Eso está claro, que la OMS y China tienen responsabilidad. Entonces la pregunta del millón es, cuando todo esto acabe, ¿qué acciones legales, siendo usted abogado, podrían tomar países, estados contra estados? ¿Podría llegar a algo más profundo que eso, o simplemente entredichos entre presidentes internacionales? A ver, ya hay demandas que se están cursando. Ya hay demandas que se están cursando en contra de China. Y esas demandas tendrán que progresar, y habrán algunos estados que quieran ejercer acciones propias de Estado. Y eso se va a dar. ¿Qué países creerían que podrían llevar el mando de estas demandas de Estado a Estado? Si gana Trump las elecciones en los Estados Unidos es uno de ellos. Seguramente lo será. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo. Esperamos tenerlo muy pronto otra vez en Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias, Ricardo. Muy gentil. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.